Ok chicos, y vamos a continuar a un día del Día del Niño. Espero que ustedes todavía lo festejen porque bueno, todavía son niños, todavía tienen ese espíritu, esas ganas de hacer. Ser niño no es una cuestión de edad, sino de mentalidad, de seguir aceptando equivocarte, de seguir desarrollándote, de seguir estando presente con mucha energía y con muchas ganas ante lo que te enfrenta la vida. Entonces, les deseo un muy buen 30 de abril. Pero bueno, antes de eso, vamos a continuar con las actividades que nos corresponden a nuestra segunda clase de historia de esta semana. Vimos un poco acerca de la expropiación petrolera, cómo nuestro país, gracias al cardenismo, empezó a institucionalizarse de mejor manera y empezaron a tener una mayor producción a nivel social y un mejoramiento de bienestar. Ahora, vamos a ver cómo causas externas implican o influyen también en nuestro territorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo cómo México se presentó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país obviamente ya existía cuando estos problemas bélicos se suscitaron y vamos a ver qué beneficios o qué daños o qué consecuencias trajo a nuestro territorio. Muy bien, esto ustedes lo pueden revisar en la página 130 de su libro de texto. Ahí viene explicado de manera oficial qué fue lo que pasó con nuestro territorio. Antes de que ustedes revisen esta página y antes de hacer la actividad, les voy a platicar un poco acerca de lo que sucedió. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. En ese momento, países como Alemania, como Italia, como Japón, como Estados Unidos, tuvieron un conflicto de intereses en el cual los países europeos buscaban en un primer momento más territorio. Esto desató una serie de guerras, una serie de enfrentamientos que ya habían estado presentes en la Primera Guerra Mundial, pero que habían dejado roces. Todos sabemos que Alemania se había postulado con el nazismo e Italia con el fascismo, que eran movimientos muy radicales que buscaban únicamente la supremacía de su raza, por decirlo así, y que buscaban ser los dominantes o las personas dominantes en el mundo. Ante esto, hubo países que tuvieron una neutralidad ante la guerra, que como no estaban involucrados en ese conflicto de intereses, dijeron, yo no voy a apoyar a ningún país en ese momento, a ningún bloque. No voy a apoyar a Alemania, Italia y Japón, o no voy a apoyar a Estados Unidos, no voy a apoyar a Inglaterra y no voy a apoyar a Francia. Entonces, esos países que entraron en este conflicto tenían mucho ingreso económico, eran muy fuertes económicamente hablando, sus industrias, sus fábricas, su producción, o sea, ellos ya tenían una industrialización plena. ¿Cómo esto se vio beneficiado a países como México? Pues los países en ese momento tenían otras preocupaciones, no podían estar en las industrias porque sus personas estaban combatiendo o resguardándose de la guerra, pero ellos necesitaban todavía materia prima para producir o para poder subsistir. Entonces se apoyaron de una serie de países para que ellos para que los países más pequeños les pudieran brindar las materias primas que ellos necesitaban. Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos buscaban recursos naturales en otros países. Uno de estos países fue México, el cual se vio directamente beneficiado por este ingreso del capital, ya que ellos les compraban sus materias primas, entraba mucho dinero a nuestro país y con esto se pudieron construir carreteras, presas, aeropuertos, se pudo modernizar nuestro México. Entonces la guerra trajo algún beneficio, para nosotros sí, porque nos trajo ingresos, ¿ok? Después de eso Estados Unidos tenía una postura un tanto precavida. Él pensaba que tenía que estar con todos los países de Latinoamérica bien para que no se aliaran con el enemigo, con Italia, con Alemania y con Japón, y que pudieran atacar desde ahí a Estados Unidos. Entonces lo que hizo fue firmar acuerdos con estos países. Uno de ellos obviamente fue México, en el cual tuvo muchos beneficios para nuestra nación. Redujo, por ejemplo, la deuda que nosotros le teníamos a Estados Unidos como país en un 90%. Con esto, los presidentes de ese momento tenían un mayor y mejor ingreso, o sea, ya no tenían esa deuda de tener que pagarle dinero a los estadounidenses o intereses, y ese dinero que antes se utilizaba para eso, ahora se podía utilizar para mejorar nuestro México. Entonces, Estados Unidos hizo una buena alianza con nuestro país en ese momento, pues claro, tenía precaución de que si nos paliábamos con el enemigo, estábamos al lado y los podíamos atacar directamente. Una de las ventajas que tuvo Estados Unidos en esta guerra fue eso, que la guerra se estaba suscitando en Europa y ellos estaban alejados en un continente como el americano,
así que no se vieron con destrucciones o con caos o con ese tipo de situaciones que sí tuvieron los países en donde se desataron directamente los enfrentamientos. Entonces, el presidente de ese momento, Manuel Ávila Camacho, se alió con el gobierno estadounidense. Les digo, en ese momento empezó a quitar esa neutralidad de país para poderse aliar al frente de Estados Unidos. ¿Por qué pasó esto? Porque dos buques de petróleo mexicanos fueron atacados según por submarinos alemanes, a lo que se alcanzó a entender de esa información. Como Alemania había atacado nuestros intereses, nuestro dinero, nuestra economía con ese ataque de submarinos a nuestros buques petroleros, México se alía a Estados Unidos en la guerra, pero lo hizo de manera muy breve. Como no tenía tanto ingreso económico para meterse directamente en un conflicto, únicamente envió un escuadrón muy conocido que era el Escuadrón 201. Eran una serie de aviones los cuales fueron a volar por tierras japonesas, por tierras filipinas y por tierras taiwanís y pudieron observar cómo era que se estaba suscitando la guerra. Entonces el apoyo de México en ese momento fue más de darle materia prima a Estados Unidos y de mandar a este Escuadrón 201 para poder checar cómo era que se estaban suscitando las cosas en ese momento. Con esto, con esta breve explicación, nosotros vamos a poder entender la clase del día de hoy. Lo que vamos a hacer es responder una serie de preguntas en nuestra libreta que les estoy adjuntando a continuación. Espero quede muy bien entendido el tema, estén muy bien en sus casitas, cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Chao.